En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo 2, los sacramentos de curación. Artículo 5, el sacramento de la unción de los enfermos. Estamos en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 15 números al estudio del tema que tiene como título Fundamentos de la economía de la salvación. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1508 al 1510 con el tema Sanad a los enfermos. Número 1508 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el Espíritu Santo da a algunos un carisma especial de curación para manifestar la fuerza de la gracia del resucitado. Sin embargo, ni siquiera las oraciones más fervorosas obtienen la curación de todas las enfermedades. Así, San Pablo aprende que el Señor: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza, y que los sufrimientos que tengo que padecer tienen como sentido lo siguiente: completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Número precioso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Es un número que empieza diciendo que hay un carisma especial de curación que el Señor da a algunos cristianos. No a todos, ni siquiera a todos los sacerdotes. Por el sacramento de la unción de los enfermos, fijémonos que se pide la sanación, que ya el propio sacramento tiene una fuerza curativa, por lo cual Dios puede destinar esa gracia a la sanación del cuerpo de ese enfermo. O si es su voluntad, no conceder esa gracia de sanación al cuerpo y la dirija exclusivamente a la sanación del alma. Pero eso, queridos amigos, es solo la voluntad de Dios. En eso nosotros, la Iglesia, no es nadie para cuantificar la gracia del sacramento. Eso es incumbencia totalmente de Dios. ¿Hasta qué punto puede incidir en la sanación del cuerpo del alma? Eso es cosa de Dios. Pero es importante recalcar que una cosa es que la fuerza del sacramento esté destinada a pedir la sanación del cuerpo, y otra muy distinta es que Dios concede el ser transmisores de ese carisma de la curación a algunos señores presbíteros o incluso a algunos seglares, algunos laicos que tienen ese carisma particular. Esta gente están casi siempre llamadas a trabajar en la pastoral de la salud. Y esa es una de las cosas más hermosas que un médico, que un doctor, que una enfermera, que un asistente médico tiene que tener claro, y es que estás ahí porque el Señor te ha llamado a ese lugar. Te ha dado esa vocación de trabajar con el enfermo. No estás ahí porque te gusta, es porque el Señor te ha llamado y porque eres un instrumento para la sanación de los cuerpos
Así como el ministro, el señor sacerdote, es un instrumento para la salvación del alma, el médico es un instrumento para la salvación, para la sanación de ese cuerpo. Y esto recobra a todos los que trabajan en la pastoral de salud una dimensión muy hermosa de su trabajo. No es solo un trabajo, es una vocación. Y no es solo una vocación, es una plataforma tremenda que tienen en sus manos para ser instrumento de Dios, para la curación de sus cuerpos. Muy, muy interesante esto, porque ese trabajo está estrechamente ligado al sacramento de la unción de los enfermos. Y fíjese cómo el catecismo nos refiere un texto de la primera carta de los Corintios, 12, 7, 9 y 28, 30, que dice: en cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu, a otro la fe, también el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. En la Iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de curar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? Un texto hermosísimo este que nos deja San Pablo en la primera carta de los Corintios. Es decir, igual que ha habido misioneros que han ido a lugares de misión y por un auténtico milagro del Espíritu Santo han sido capaces de predicar, por ejemplo, en lenguas totalmente desconocidas para ellos, sin haber recibido ni siquiera un curso de ninguna lengua, y la empiezan a hablar y la entienden. También otros han recibido el carisma de la sanación. No todos son doctores, no todos profetas, no todos apóstoles, no todos tienen el don de curar, no todos tienen el don de lenguas, no todos tienen el don de interpretar esas lenguas. Pero es el Espíritu Santo el que mueve los hilos de nuestra vida. Y fíjense bien, queridos amigos, no estamos hablando ya de la fuerza curativa del sacramento, sino de que Dios da un carisma concreto. Y de esa manera se manifiesta la fuerza de la gracia del resucitado. La gracia de Cristo resucitado tiene muchas formas de manifestarse. Y una de ellas, muy concreta, es esta: la fuerza curativa. Las personas que reciben ese carisma de curar no son magos, no es magia. Es un carisma que está supeditado a la voluntad de Dios, que te ha querido poner ahí como instrumento suyo. Y la persona que lo ejerce tampoco lo puede curar, porque es pura gracia de Dios. Y yo solo un instrumento. Y ese carisma que Dios le haya dado a una persona, hay que ir
purificándolo para que eso no se vaya a convertir en algo que pueda ser manipulado y que pueda parecer que es como por arte de magia. Por eso este número del catecismo lo matiza muy, pero muy concretamente. Y dice, ni siquiera las oraciones más fervorosas obtienen la curación de todas las enfermedades. El que alguien tenga otorgado un carisma de sanación no lleva consigo el que se vaya a obtener automáticamente una sanación. Por el hecho de que la persona pronuncie una fórmula, haga una oración o haga un rito, no. Es el misterio de la voluntad de Dios para con nosotros. Y nunca lo llegamos a conocer realmente. Y es Dios el que va actuando a través de las personas que les ha dado un carisma en específico. Fijémonos, por ejemplo, queridos amigos, nos dice el catecismo aquí algo que le pasó a San Pablo. Segunda de Corintios 12, 9, 10. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió, te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones, en las angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es un texto espectacular de la carta a los Corintios. Él pedía la curación y no. Te basta mi gracia. Vemos que el Señor no le dio la gracia de la sanación a San Pablo. Que en ese momento esa debilidad que llevaba no estaba en los planes de Dios conceder la sanación. Y le tocó aprender a vivir con su debilidad. Y fíjense, queridos amigos, cómo dice, para que resida en mí el poder de Cristo, y entonces en mi debilidad me complazco de ellas. Abrazar la cruz. En los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones, en las angustias. Me complazco en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué enseñanza tan hermosa para nosotros hoy día, que nos tumbamos, nos caemos ante cualquier mínimo soplo de contradicción que pasa en nuestra vida. Nos tumba, nos deprime que alguien me mire o que no me mire. ¿Qué cosas? La gracia de Dios le asistiría en todo momento y sería fuente de purificación para San Pablo. Por tanto, queridos amigos, sí que podemos pedir el don de la curación. Sí que Dios ha dado a ciertas personas ese carisma de ser instrumento de sanación. Pero eso no quiere decir que lo puedan hacer automáticamente, ni quiere decir que por el hecho de imponer las manos a un enfermo se vaya a producir el milagro de la curación. Tampoco. No es así de automático. Porque siempre hay que supeditarle todo a la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad, que se haga. Porque no olvidemos, queridos amigos,
que el fin último no es curar el cuerpo, sino discernir cuál es el camino en concreto por el que Dios quiere que nos santifiquemos. Y si hay una persona enfermita que no logra ser curada, es porque esa enfermedad es su camino de santificación. Si le quitan eso, posiblemente se echa a perder. Si mediante la curación de una enfermedad, esta persona deja de glorificar a Dios, entonces le hicieron un mal. Tal vez la invitación era a enseñarle a abrazar la cruz y aprender a llevar esa cruz abrazados con ella, con la paz interior y la resignación santa que tienen los cristianos. Así como nos enseñaba el santo de hoy, San Esteban Rey. Paz interior que nace del recogimiento. Cuando el enfermo es capaz de abrazar a su cruz en paz, la carga sin pelear con ella. Y la clave de esto, queridos amigos, es lo que nos dice el catecismo al final de este número. Y que los sufrimientos que tengo que padecer tienen como sentido lo siguiente: completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. La clave está en darnos cuenta de que la enfermedad y la vejez y los achaques de la vida y las contradicciones y las aflicciones son como signos que nos están simplemente recordando la fragilidad de la vida, la debilidad de nuestra carne, y que han sido en el plan de Dios unidos a las tribulaciones de Cristo. Y no hay mejor manera que unirse a Jesucristo que en una tribulación, que en una enfermedad, que en una contradicción, que en una persecución. Y entonces así cada uno de nosotros en nuestra carne, en nuestra existencia, estamos completando lo que fue la pasión de Cristo. Y hay que poner atención, aquí la palabra completar no se refiere a que Jesús sufrió poco y nosotros tenemos que sufrir lo que Él no sufrió suficientemente, no es así. Lo que quiere decir es que nosotros estamos personalizando, haciendo nuestra la pasión de Cristo, clavándonos con Cristo en la cruz. Y así la cruz de Cristo y mi cruz se funden en una sola. Así es como debemos interpretar este texto. Igual que cuando decimos que cada vez que celebramos la Santa Misa, no es que vuelva de nuevo a sufrir Cristo la crucifixión, sino que se actualiza y se hace presente en el altar el único sacrificio de Cristo en el monte Calvario. No porque a Cristo vayamos a matarle una segunda vez, sino porque Él sacramentalmente vuelve a ser presente lo que allí en el monte Calvario ocurrió hace 2000 años. Dicho esto, el catecismo da un paso más y nos presenta el número 1509 que dice: sanad a los enfermos. La Iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizarla tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos, como por la oración de intercesión con la que los acompaña. Cree en la presencia vivificante de Cristo, médico de las almas y de los cuerpos. Esta presencia actúa particularmente a través de los sacramentos y de manera especial por la Eucaristía, pan
de la vida eterna y cuya conexión con la salud corporal insinúa San Pablo. Y este bello número del catecismo nos va a dar algo muy importante, muy interesante, incluso muy fuerte que va a decir San Pablo. La Iglesia tuvo desde el principio como una de las obras de misericordia principales el curar a los enfermos. Hospitales, dispensarios, órdenes religiosas, misioneros que se dedican al cuidado de los enfermos, toda esa gente no son más que la expresión concreta de obediencia a ese mandato directo de Jesucristo: sanad a los enfermos. Y si hay alguien en el mundo que ha sido obediente con Jesucristo en este mandato de sanar a los enfermos, es la Iglesia Católica, y nosotros los católicos debemos de estar profundamente orgullosos de la Iglesia a la que pertenecemos. Fíjense bien, queridos amigos, quítele al mundo lo que la Iglesia hace por los enfermos y el mundo se cae literalmente. 5.269 hospitales, 16.068 dispensarios, 646 leproserías, 15.735 asilos, 8.475 casas de enfermos crónicos, 9.813 orfanatos. Id y sanad a los enfermos. Estos números no los tiene ninguna institución sumando el mundo entero. Y todas son obras de la Iglesia Católica. Esto es lo que los protestantes nunca hablan. De la obediencia que ha tenido la Iglesia Católica con Jesús. Id y sanad a los enfermos. Por eso es un orgullo ser un católico en este mundo tan anticatólico. Porque es que somos los únicos prácticamente que hemos respondido directamente, con todas nuestras debilidades, claro que sí, a los llamados y a los mandatos de Jesús. Y fíjense, queridos amigos, independientemente de estos números tan grandes, porque es que sostener 9.813 orfanatos y 15.735 asilos y 5.269 hospitales, esos son palabras mayores. Pero además de eso, la Iglesia tiene 3 formas principales mediante las cuales pone en práctica este mandato de Jesús. Y el primero son los números que acabo de decir: el cuidado práctico de los enfermos. Pero tiene una segunda forma muy hermosa: la oración de intercesión por los enfermos. Que mientras toda esta gente está trabajando en los hospitales, hay miles de religiosas, de religiosos en los conventos, en los monasterios, orando 24 horas al día, no solamente por los enfermos, sino por aquellos que trabajan para los enfermos. La oración de intercesión. Y además de eso tiene una tercera, que es preciosa: la administración del sacramento de la unción de los enfermos. 3 maneras increíblemente prácticas en los que la Iglesia, o como la Iglesia le responde a Jesús, a ese envío: id y sanad a los enfermos. A través de los sacramentos también pedimos el don de la salud. Especialmente lo pedimos en la Eucaristía. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. O Juan 6:58. Este es el pan bajado del cielo,
no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Es un texto que nos refiere a la salud eterna, pero posiblemente no únicamente porque existe una promesa del Señor de que la Eucaristía puede ser un instrumento suyo para darnos la salud corporal también, de una manera que solo el Señor sabe cómo y hasta dónde. Me da la salud de mi alma, pero también, cuando Él quiera, por medio de la Eucaristía me da la salud de mi cuerpo. Y fíjense este texto que nos regala el Catecismo de San Pablo, Primera de Corintios 11, 27, 30. Es un texto que se sitúa en un contexto de represión, porque algunos lugares se comulgaba indignamente. Y fíjense San Pablo lo que le dice a los corintios. Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y de beber esta copa, porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Por eso, entre ustedes hay muchos enfermos y débiles, y son muchos los que han muerto. Es impresionante. San Pablo está insinuando a esa comunidad de Corinto que las comuniones indignas son un vehículo no de sanación del cuerpo, sino todo lo contrario, de muerte. Hay tantos enfermos entre ustedes porque comulgan indignamente. Es algo para nuestra reflexión muy interesante. Él está vinculando la recepción de la comunión a la salud corporal. Y a esto también le podríamos añadir algo más, la no comunión. Hay tantos enfermos porque no comulgan. Porque no comulgan. Dicho esto, nos regala el último número de esta catequesis, el catecismo, el número 1510, que dice: no obstante, la Iglesia Apostólica tuvo un rito propio en favor de los enfermos, atestiguado por Santiago. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La tradición de la iglesia ha reconocido en este rito uno de los 7 sacramentos. El fundamento propio del sacramento de la unción de los enfermos es este. Santiago 5, 14, 15. En la catequesis de ayer decíamos que hay sacramentos en los que está localizado exactamente el momento concreto que Jesús lo instituyó, pero que sin embargo en este sacramento de la unción de los enfermos no lo podemos ver así. Pero cuando vemos el contexto, lo podemos identificar. Y muy en concreto el sacramento de la unción, donde la base bíblica más fuerte es este texto de Santiago. Los apóstoles predicaban a la primera comunidad cristiana y celebraban con ellos el sacramento de la unción de los enfermos. Y en esto los concilios de la Iglesia Católica han fundamentado y han respondido a las herejías más fuertes que han surgido en contra
de la unción de los enfermos como uno de los 7 sacramentos. Por ejemplo, el Concilio de Trento, en su número 908, dice: ahora bien, esta sagrada unción de los enfermos fue instituida como verdadero y propio sacramento del Nuevo Testamento por Cristo nuestro Señor, insinuado ciertamente en Marcos 6:13. Dice Marcos 6:13: expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndonos con óleo. Y recomendado y promulgado a los fieles por Santiago apóstol, hermano del Señor. Santiago 5, 14, 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga llamar a los presbíteros de la iglesia y obren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo y le aliviará. Y si estuviera en pecado, se le perdonará. Por esas palabras, la iglesia, tal como ha aprendido de la tradición de los apóstoles, ha podido enseñar cuál es la materia, cuál es la forma, cuál es el ministro y cuál es el efecto del sacramento de la unción de los enfermos. Algo maravilloso, queridos amigos. Fíjense, la materia del sacramento de la unción de los enfermos es el óleo bendecido por el obispo. Porque la unción representa de la manera más apta la gracia del Espíritu Santo. Únjanlos con óleo, dice la Sagrada Escritura. La materia de este sacramento es el óleo. Pero también nos regala este texto de Santiago la forma. La forma son las palabras que van unidas a la materia, al óleo. Mientras se va ungiendo, el ministro dice: por esta santa unción. Y después sigue la oración: y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Pero también la iglesia entendió quién era el ministro del sacramento de la unción. No son los diáconos, ni tampoco los laicos, ni los acólitos, ni los seminaristas. Es el obispo y el presbítero solamente. Y esto no solamente lo afirma el Concilio de Trento, también por allá desde el siglo V, el Papa San Inocencio declaraba esta misma doctrina. Imagínense ustedes, desde hace 1500 años, ya estaba ahí, acorde al texto del apóstol Santiago, como fundamento bíblico principal donde se acentúa el sacramento de la unción de los enfermos. Decía San Inocencio, lo cual no hay duda que debe tomarse o entenderse de los fieles enfermos, los cuales pueden ser ungidos con el santo óleo del crisma, que es preparado por el obispo y dispensado a los presbíteros, porque los obispos, muchas veces impedidos por otras ocupaciones, no podían acudir a todos los enfermos. Y para rematar en este sacramento, el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica en el número 1003 ya lo pone normativamente. En el canon 1003 dice: todo sacerdote y solo él administra válidamente la unción de los enfermos. Es decir, que hay algo muy particular, que hay algo muy propio de la gracia del Espíritu Santo que es transmitida en este santo sacramento
por medio de sus ministros, el obispo y los presbíteros. Por eso pidámosle al Señor la gracia de que todos los enfermos, no solamente los moribundos, que esto es muy importante y lo dijimos ayer, todos los enfermos puedan acceder al sacramento de la unción de los enfermos para pedir la sanación corporal y la sanación espiritual. Aquellos que van a fallecer, los que están agonizando, para ellos este sacramento de la unción de los enfermos tiene una parte especial, ya no para pedir por ellos la sanación de su cuerpo, sino para ayudarles a su trance de esta vida terrena a la vida del cielo. Y para ellos hay una oración que diremos en otras catequesis más adelante. Pero la unción de los enfermos es para todo enfermo. Ahora bien, para terminar, hay algo que el catecismo tiene muy, pero muy claro. Y es que la unción de los enfermos no puede derramarse sobre los penitentes, puesto que es un género de sacramento. Y a quienes se le niegan los sacramentos, ¿cómo se les puede conceder la unción? Y es muy importante tener esto presente, queridos amigos. El sacramento de la unción de los enfermos no es un juego, y menos es una consolación de personas que están cerradas a la gracia de Dios. Y es importante purificar este pecado que cometemos muchas personas que dicen, como no me puedo confesar porque estoy en pecado mortal, entonces voy para que me unjan. No, eso está mal. Porque la unción de los enfermos es un sacramento. No es una consolación para el que no se puede confesar. Es un sacramento. Y por eso hay que purificar este sacramento de todo ese tipo de comentarios o de todo ese tipo de manifestaciones que vemos por un lado y por el otro, de personas que viven urgentemente buscando en dónde ir a ungirse. No. El alma tiene que pensar es en cómo recobro la gracia de Dios en mi vida. Y entonces buscar el lugar y el sacramento correspondiente a aquella necesidad que tiene mi alma. Y una vez hecho esto, si yo me encuentro en estado de enfermedad, entonces me pongo en la fila para ser ungido. Pero esa unción es un sacramento. En conclusión, como vemos, queridos amigos, esta afirmación que hacemos de que los sacramentos son instituidos por Jesús es supremamente importante y completamente validada. Son medios muy, muy concretos de salvación. No son inventados por los hombres. Cristo los quiso instituir como conductos para que la gracia llegue a nosotros. Y es bueno que recordemos que los caminos concretos para llegar a Cristo fueron abiertos por Él mismo. Y ahora nosotros, en la Iglesia Católica, recorremos esos caminos de una manera muy particular, siguiendo las huellas de Jesús, porque son sacramentos instituidos por Él y no inventados por nosotros.